Amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, hoy es jueves, jueves de crecimiento doctrinal, que implica crecimiento y madurez espiritual. Estos jueves, durante 2 años, nos hemos dedicado a buscar, a escudriñar en la palabra esos temas que nos son tan afines, tan comunes, pero sobre los cuales necesitamos reflexionar, pero sobre todo conocer. Terminamos la semana anterior el tema de tabernáculo, vimos la trascendencia y la simbología del tabernáculo y lo que espiritualmente representa para nosotros los cristianos. Para algunos fue un tema desconocido, para nosotros pues es la luz. Pues bien, quiero darles la bienvenida, mis hermanos, a un tema que, que le es común a todo el mundo, no solo a no creyentes, sino hasta a ateos. Y es un tema en el que vamos a ahondar, vamos a buscar en la palabra, en toda la escritura, y nos vamos a mover como siempre, pero en esta, por todo el Antiguo Testamento, entraremos al Nuevo Testamento, miraremos la posición de Jesús en lo que tiene que ver con el tema llamado Conociendo la voluntad de Dios. Yo sé que para todos esa pregunta ha resonado mucho tiempo en sus mentes. ¿Será que lo que estoy haciendo es voluntad de Dios? ¿Será que esta decisión que voy a tomar está dentro de la voluntad de Dios? ¿Será que el haber entablado esta relación o haber seguido esta decisión me estará apartando de la voluntad de Dios? Bueno, creo que vamos a aprender mucho todos. Yo les puedo garantizar que mientras preparamos la temática, somos los primeros en recibir quienes estamos aquí al frente. Así es que les invito, mis hermanos, a que a partir de hoy jueves y por cada jueves le dediquemos este tiempo, pero sobre todo, como aprendimos en la clase de ayer miércoles, que finalmente todo esto lo pongamos por obra. Al entender cuál es la voluntad de Dios, podremos sentir en el Espíritu, discernir en el Espíritu qué cosas realmente estamos haciendo por fuera de su voluntad. La Biblia nos revela el corazón de Dios, la mente y la voluntad de Dios. Así es que pongámonos en sus manos, hagamos hoy una introducción y bueno, prepare su corazón, su mente y esté dispuesto a cambiar. Amado Señor, gracias buen Dios por esta tarde maravillosa y especial que nos regalas como un don tuyo, en donde podemos deleitarnos con tu palabra. Bien lo decía el salmista, allá en el Salmo 1, bienaventurado el varón, ese que no anduvo en camino de pecadores, ni hizo trato con los impíos, ni ha hecho sociedad con los escarnecedores, sino que se deleita en la escritura y en ella medita día y noche. Así, Señor, nosotros, quienes llevamos una vida secular normal, trabajamos, estudiamos, pero somos tus hijos, nacimos de nuevo y es nuestro anhelo entender, comprender tu divina y perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, no solo a conocer tu voluntad, sino tener el carácter, la fe, el valor para hacerla, para seguirla. Gracias, amado Dios. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, pues bien, eh, quiero comenzar leyéndoles una porción que hemos leído y estudiado muchas veces, pero es necesario y quiero comenzar hoy este tema que seguramente se va a ir por meses con esta porción de Romanos capítulo 12. Después de Pablo haber disertado con los cristianos de las iglesias de Roma, de las muchas casas donde había grupos cristianos en Roma, y de hablarles de la salvación, de hablarles de la justificación por la fe, de hablarles de los dones, de hablarles de
todo lo que ellos necesitaban recibir, les dice esto en el capítulo 12. Así que, nuevamente la conjunción, ¿la recuerdan? Ata el tema anterior con esto, diciéndoles, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A qué tiende toda la enseñanza de Pablo? A que lleguemos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero solo lo haremos en la medida en que seamos transformados, en que le demos cabida a la palabra y al Espíritu para que nos transformen la manera de pensar. Lanzo una pregunta. ¿Quiere usted conocer la voluntad de Dios, hermano? Y una vez la conozca, ¿está dispuesto a hacerla? Si vemos en la palabra, los hombres y mujeres de Dios pasaron momentos muy difíciles haciendo la voluntad de Dios. Los primeros cristianos fueron a hacer la gran comisión en un imperio que los perseguía y eso les costó su vida. Su sangre fue derramada, fueron torturados, haciendo la voluntad de Dios. Es buena, es agradable, es perfecta para Dios. Y por ende para nosotros, porque Él sabe lo que produce en nosotros. Pero terrenalmente, humanamente hablando o carnalmente hablando, el hacer la voluntad no siempre nos va a agradar. A nosotros, carnales y humanos que somos. Sí, espirituales, pero viviendo en este cuerpo de carne. Pues bien, vamos a través de todo este tiempo de jueves a comprobar cuál es esa buena voluntad. Y entonces quiero comenzar con definiciones. Y a través de las definiciones vamos a ir entendiendo de qué se trata. Los idiomas hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento nos va a ir dando luz al respecto. Pues bien, aquí tenemos, conociendo la voluntad de Dios, en el versículo que acabamos de alcanzar, de leer. Ese va a ser nuestra meta, ¿no? Llegar a Romanos 12:2, es decir, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Pero para eso, de una vez, despojémonos de los patrones que tenemos en la mente para dar espacio a un cambio rotundo muchas veces en nuestra vida. Pues bien, vamos al hebreo. En el hebreo aparece la palabra ratzá, que significa agradarse con satisfacer. En este caso, en el caso de la definición del versículo, una deuda. Es decir, hacer la voluntad de Dios es agradarse, satisfacer a Dios mientras hacemos y obedecemos su voluntad. Tiene como acepciones la palabra aceptar, los verbos aceptar y complacer. En las muchas ocasiones que aparece la palabra voluntad en el Antiguo Testamento como ratzá, vamos a ver que se está cumpliendo o se está llamando a aceptar la voluntad de Dios y complacer ese pedido. En el Nuevo Testamento aparece la palabra zelema, que significa querer, significa agradar, significa literal voluntad. Y entonces, no dejé un versículo en el Antiguo Testamento con la palabra voluntad, pero vamos a trabajar muchos versículos. ¿Por qué me traje a Juan? Aquí en el capítulo 6, verso 38. Cuando Dios hace al hombre y le imprime su carácter, cuando le da el primer nacimiento, le imprime su carácter. Y el hombre, teniendo el carácter de Dios, estaba perfectamente dispuesto y preparado para hacer la voluntad de Dios. Entonces, en los capítulos 1 y 2,
No vamos a ver desafíos al libre albedrío de Adán y Eva. Lo vamos a ver en el capítulo 3. Dios les dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Coman de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del huerto, al lado del árbol de la vida. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no vayan a comer. El día que coman de él, morirán. Les expresa su voluntad. Génesis capítulo 3. Ellos no hacen la voluntad de Dios. Y entonces la palabra voluntad que vamos a ver a partir del capítulo 3 es una voluntad coartada por el pecado. Porque vamos a empezar a hablar de voluntad teniendo como fundamento la palabra pecado y el pecado del hombre. Porque hasta el día de hoy, el pecar es no hacer la voluntad de Dios. Pero cuando viene Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el Perfecto, entonces abiertamente habla a su audiencia israelita, diciéndoles, he descendido del cielo, pero no para hacer mi voluntad. Está poniendo una separación entre Dios y los hombres, siendo él Dios hecho hombre. Y entonces está diciendo, los hombres nacen y tienen desde que tienen uso de razón, quieren hacer su propia voluntad, satisfacer sus propios deseos, hacer lo que les gusta, negarse a lo que les disgusta, obedecer lo que llame la atención, desobedecer a lo que definitivamente no les llame, no les guste, no les agrade. Jesús viene y dice, yo, siendo hombre, pero siendo Dios, he venido no a hacer mi voluntad, sino a lo que debieron haber hecho todos los hombres desde la creación de Adán, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiero darles el primer parámetro de la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que nosotros obedezcamos su voluntad. Es voluntad, anhelo de Dios que nosotros seamos obedientes a sus palabras, a sus preceptos, a sus estatutos, a sus mandamientos. Partamos de allí. Pero aquí nos empezamos a estrellar con algo. Y es una situación humana de la razón. Hablando de la voluntad, así como vamos a hablar de pecado, también vamos a hablar de la razón, el razonamiento humano. Porque en el razonamiento humano y aún en el razonamiento cristiano, muchas de las cosas que están alejadas de la voluntad de Dios, las damos por descontado que sí son voluntad de Dios. Hablo del cristianismo. El mundo, pues, finalmente, no tiene parte con Dios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo allá de Segunda de Corintios. El yugo desigual. Es un ejemplo, ¿no? No estoy entrando en razón. Estoy hablando de la definición. Quien incurre en yugo desigual, sabiendo que la palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? El bien con el mal. Cristo con Satanás. No tiene ninguna relación, entonces no se deben mezclar. Y entonces, cuando incurrimos en yugo desigual, sea a través de una relación sentimental, sea a través de una sociedad económica, sea a través de una mezcla de creencias que se da muy común, eh, estamos por fuera de la voluntad de Dios. Pero quienes incurren en eso están, yo hablo con personas así y me dicen, no, esta es la voluntad de Dios. Es que me asocié con una persona que tiene mucho dinero y como es voluntad de Dios bendecirme, y la palabra dice que el Señor tomará el dinero
de los malvados para bendecir a los hijos. Es decir, manipular y acomodar la escritura para pretender que la voluntad que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Vamos a ver tantos casos en la Biblia que vamos a poder observar como un espejo. En el caso del sincretismo, en tiempos de Constantino, por allá en el siglo IV, del año 310 al 320, vimos lo que pasó. Un yugo desigual, un sincretismo, es decir, la unión del cristianismo santo, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, con lo que hasta el momento era la religión oficial del Imperio Romano, que vino a dar como resultado una iglesia idólatra, pagana, una iglesia malvada, a causa del sincretismo. Pero esa iglesia estaba segura y hasta el día de hoy asegura que está en el centro de la voluntad de Dios, haciendo y obedeciendo sus mandamientos. Entonces, démonos cuenta que en este tiempo peligroso, el peligro más grande es asumir estar haciendo lo bueno cuando en realidad se está haciendo lo malo. Quizá por esa razón es que Mateo capítulo 7, después del sermón del monte, dice que en el momento de la venida del Señor muchos se quedarán y dirán, Señor, pero si en tu nombre estuvimos haciendo todo, éramos la iglesia o somos la iglesia. Y él dirá, nunca los conocí, porque ellos creyeron estar haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad estaban apartados, haciendo una voluntad paralela a la de Dios, que era razonamiento humano. Entonces, no podemos incurrir en semejante transgresión. Si es la voluntad de Dios, lo veremos. Tendremos que sacrificar nuestros deseos. Por eso les digo, el hacer la voluntad de Dios nos va a causar a esta carne mucha incomodidad. Bueno, quiero hablarles entonces y necesito empezar a hablarles acerca del pecado. Les quiero recordar algo. Tenemos grupos, un grupo que se llama Escuela de Siervos, otro grupo que se llama Estudio Bíblico, en el cual están inscritos todos ustedes. El que no esté, por favor, háganoslo saber a través de estos chats y poder incluirlos allí. ¿Por qué razón? Porque van a surgir muchas dudas, van a surgir muchas inquietudes y la idea es absolverlas a la luz de la palabra. Pues bien, vamos a hablar un poco de el pecado. Vamos a la próxima, por favor. Muy bien. Pecado, no le puse título allí, porque en realidad pecado es una de las acepciones que nosotros conocemos, pero se lo quiero explicar. En el hebreo, la palabra es hatá, allí como la ven, que significa errar, dañar, pecar o pervertir. Pero miren el significado de la palabra pervertir. Alterar el orden o desarrollo de algo. Téngalo allí guardado. Pervertir, alterar el orden o el desarrollo de algo que se está llevando a cabo. Ya voy a entrar en detalles. En el Nuevo Testamento, la palabra pecado va a aparecer como una palabra muy conocida, hamartía, que significa fallar al blanco al que se apunta. Des en cuenta los significados de lo que nosotros leemos en la Biblia como pecado, pero lo amplio de su definición. Me refiero a la primera, a la del hebreo. Tenemos una realidad universal. Todo lo que existe, todo lo que hay fue hecho por Dios. ¿Lo tenemos? Dios es el creador. Entonces alguien dirá, si existe el pecado, Dios hizo el pecado.
Le quiero decir, no, Dios no es el autor del pecado, siendo el autor de todo lo que vemos. Dios estableció todo perfecto y dentro de lo establecido puso su voluntad. Cualquier desviación de la voluntad de Dios es pecado, que fue lo que hizo Satanás. Satanás no creó nada, pero pervirtió la voluntad de Dios delante de los hombres. Dios dijo, no coman de aquel árbol. Y Satanás dijo, ¿con que Dios le dijo, no coma de ningún árbol? Dese en cuenta, se toma de una verdad, echa mano de una verdad para pervertirla, sabiendo que pervertir es alterar el orden de algo. Dios estableció la bendición para la raza humana y para este universo. Hace al hombre y le dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Ustedes son los que mandan aquí. Y él les dice, con que Dios les dijo que ustedes no pueden comer de nada de aquí. ¿Era verdad eso? No. Tomó una afirmación divina y la pervirtió, la torció. Saben, las cosas no han cambiado. La palabra nos habla claramente de cuál es el deseo, la voluntad de Dios. Y siempre vendrá la duda. Pero ¿será que si hago esto, estará mal? Lo explico para dejar allí a partir del griego hamartía. Fallar al blanco que se apunta. Es decir, nosotros como cristianos tenemos una meta, un blanco. Pablo lo decía, estoy corriendo la carrera, no me detengo, sigo a la meta, apunto al blanco. Pero cuando yo voy camino al blanco y en algún lugar o en algún momento me desvío, así sea un poco, estoy cometiendo esta palabra griega, hamartía, este verbo, pecar, fallar de la ruta, del camino que llevaba, errar de la ruta a la que me dirigía. Entonces, con estas dos definiciones bíblicas, una, pervertir el orden de Dios y la otra, fallar a la meta, al blanco al que voy, entendemos entonces cómo es que la humanidad no ha hecho, no ha cumplido con la voluntad de Dios a causa del pecado. Nuestro propósito, conocer la voluntad de Dios, entenderla y ponerla por obra. Y es lo que durante todo este tiempo, mis hermanos, vamos a estar ocupados en hacer. Caminar como Dios quiere que lo hagamos. Oramos. Amado Señor y Rey, oh Padre de bondad, gracias. Gracias, Señor bueno. Este es un tiempo maravilloso en el que lo hemos apartado para conocer tu corazón, para escudriñar tu mente que está aquí revelada en la palabra. Aquí tus mandamientos están establecidos claramente. Te ruego, Señor, que como hijos tuyos no permitamos que el enemigo nos lleve a pervertir tu palabra, ni que nuestra carne, ni este mundo nos desvíe del blanco al que apuntamos, de llegar al centro de tu voluntad, de estar en tus caminos, amado Señor. Gracias, amado Rey, por mis hermanos que están allí. Bendigo a cada familia que hoy se ha conectado y que tiene ese anhelo ferviente en sus corazones por conocer y hacer tu voluntad. Gracias, mi amado Rey y Señor. Amén. Aleluya. Mis amados, qué bueno estar por aquí. Recuerden que estos jueves son
el tema es corto para poder discernirlo y que ustedes puedan estudiarlo y trabajarlo. Dios mediante, arrancamos en forma el próximo jueves, que sería 10 de marzo, en lo que vamos en pecado y cómo es que comenzó esta perversión de la voluntad de Dios. Hasta el próximo jueves. Bendiciones.